Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les acabo de ir? Bien, sí, señor. Esperemos un momento mientras llegan todos. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy, teniendo presente que, de acuerdo con la conformación de los grupos, ¿cierto? Brian, Hola, profe, dígame. eh, al fin lo de los grupos, es que no tuve tiempo de mirar el WhatsApp. ¿Cómo quedó la conformación de los grupos? Profe, pues yo le envié la lista a su merced, como me dijo. Pues yo no, yo en sí, yo pensaba que su merced los iba a conformar, Ah, bueno, la entonces verdad. hagámoslo de una vez. Hagámoslo de una vez para que no nos quede pendiente nada. Un segundo, entonces yo miro acá. Ah, sí, sí, ya la vi. Pero un segundo, regáleme un segundo, por favor, yo establezco aquí unas cosas. Un segundo y son Ok, tan sí, señor. amables. Bueno, muchachos, entonces voy a compartir la lista que me envió Brian, que tú me hizo el favor de compartirla. Entonces, mm, ¿la están viendo, por favor?
¿Sí están viendo la lista? Sí, señor. Estoy un poco borroso. Bueno, yo les leo, Se ve después borroso, profe. sí, sí, pero hagamos una cosa, yo leo los nombres vamos a conformar 4 grupos, somos 8, 12, 17. 17 personas. Entonces, en grupos de 3, nos darían 5 grupos de 3, ¿cierto? Y, no, 3 de 4 son 1, 2, 3 de 4 y 2 de 3. Entonces, por favor, para que estén pendientes, yo después les envío bien ordenadito cada uno de los grupos, o los vamos armando de una vez. Profe, qué pena. Sí, ¿Se puede permitir el ingreso de algunos Ya. compañeros? Ah, ya. ya los miro. Ya están todos, creo. Ah, bueno. Gracias. Bueno. Bueno, entonces, el primer grupo, por favor, ya están pendientes, y al final volvemos y rectificamos. Hernán Alexis Carreño Fuentes. ¿Sí está Hernán? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, ¿qué va a hacer? Va a armar grupo con Gerson Michel Barón Páez. Es de Ingeniería de Sistemas. Y con Alejandra Suesca Rojas. ¿Sí? Alejandra, Ok, profe. listo. Y también de ese grupo, de ese primer grupo, va a ser Brian. Brian va a ser parte del primer grupo. Brian Presente, profe. Alexander García. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ustedes van a ser el grupo número 1. El grupo número 2, Juliana Pérez Ángel. Juliana. Juliana. ¿Está o no está? Juliana. Bueno, parece que no está. Va a conformar el grupo con Sharon Lisset Casas Díaz. Sharon, ¿sí está? Sí, profe. Y con Michael Axel Ortegón Oliva Sí, señor. y Ana María Fino Echeverry. Disculpa, profe, ¿me repites? Es que no se trabó, no escuché. Karen Viviana Daza, perdón. Ana María Fino Echeverry va a ser parte del grupo 2. Ah, bueno, listo, profe, gracias. ¿Sí? Al final volvemos a leer cómo quedaron conformados los grupos. El grupo 3 va a ser conformado por Paula Valentina Reyes Casallas, Sí, señor. Giovanni Andrés Orozco Rodríguez Sí, señor. e Ibar Felipe. ¿Es Ibar o Iván? Ibar, profe, con R. Ibar. Ibar Felipe Madrigal González. ¿Sí? Sí, señor. Y el último grupo va a estar conformado, el grupo número 5, por Karen Viviana Daza Blanco, Sí, señor. Harold Esteban Martín Cifuentes Vale. y Zaira Pérez Acosta. Presente. Bueno, mis niñas, ustedes, mi niña, va a ser parte con Profe, Harold y con Karen del último grupo. profe, qué Entonces, pena, si fue que no escuché o porque no me dejaba sentar, pero no sé en cuál grupo estoy. ¿cuál es su nombre?
Héctor Luis Páez. Héctor Luis Páez Valencia. Sí, Ah, bueno, sí, es que estaba fuera. Entonces usted va a ser parte del último grupo, del que acabo de leer, listo, profe. que está conformado por Karen Viviana, por Harold, por Zaira y por usted. Listo. ¿Listos? Sí, sí, Bueno, señor. entonces, después armamos el ese, pero quiero que Brian, ¿me repite el nombre de su grupo? Perdón, ¿quiénes conforman su grupo, Brian? Hernán Alexis Carreño Puentes, Gerson Michel Barón Páez, Alejandra Suezca Rojas y mi persona. Listo, muy bien. Juliana Pérez. Juliana, a ver, aquí no está esta niña. Sharon Lisette Casas. Sí, profe. Juliana Pérez Sánchez, Michael Axel, Ana María Fino. Perfecto, muy bien. Paula Valentina. Sí, señor. Giovanni Andrés, Orozco, sí, Orozco. Sí, Orozco. Y Ibar Felipe Madrigal. Muy bien. Y Karen Viviana. Con Harold, Zaira y Héctor. Muy bien, perfecto. Entonces voy a cerrar esto acá. ¿Cuál es la tarea que van a tener los grupos para mañana? Hablamos inicialmente de la idea, ¿cierto? ¿De qué se trata toda esta temática de la creación y el desarrollo empresarial? La palabra de la asignatura misma lo dice, es crear una empresa. Para eso nosotros necesitamos eh, elaborar, pasar, construir varias etapas. La primera es la idea que se va a elaborar o que ustedes van a construir con relación a un producto que ustedes van a crear. Un producto, por favor, ojalá o no ojalá, innovador. Primero que todo, escríbanlo muy bien. Un producto innovador, un producto que no exista. Puede ser, o puede ser ese innovador que esté basado en un producto que ya está y que ustedes van a transformar y van a mejorar, ¿cierto? Ese va a ser su producto. Pero para que ustedes puedan decir, yo voy a trabajar, pongo un ejemplo, con un celular eh, que como ustedes ya lo habían planteado, ¿cierto? En algún momento puede tener la base de una calculadora. Entonces, lo primero que tienen que hacer es investigar cuáles son las necesidades que existen, ¿cierto? En el área, por ejemplo, de el celular y del uso de la calculadora. Y con base en eso, ustedes lanzan una idea. Dicen, oigan, voy a hacer un carro, eh, digamos, eléctrico. Ah, bueno, ya existe. Bueno, vamos a suponer que sea el eléctrico. Una vez ustedes tienen la idea, explican en qué consiste esa, esa idea, ¿cierto? Y cuáles son las necesidades que ustedes van a satisfacer. Es decir, en un momento determinado, en Bogotá particularmente, que es donde vamos a trabajar, eh, la contaminación ambiental, el problema, por ejemplo, de la congestión, pues ahí estaría dentro de la congestión, pero bueno, es parte de lo que estamos hablando. Contaminación, congestión, economía. Es decir, ustedes lo que van a tratar de encontrar es esa idea, ¿cierto? Si realmente va a solucionar un problema o no lo va a solucionar.
Esa es exactamente eh, donde vamos a partir de la creación del producto que queremos impulsar. Que vamos a lanzar, les decía yo ayer, el helado de cilantro. Entonces tenemos que mirar, oiga, ¿realmente la gente necesita eso? ¿Es importante? ¿Tendría salida? ¿Hay competencia? ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes están compitiendo? Green Helado, y cuántas marcas de productos que existen para la fabricación de helados, pero que no tienen este producto. Entonces, sí habría alguna oportunidad en el mercado. Eso es lo que necesito que inicialmente ustedes planteen. Una idea, ¿cierto? Sobre un producto innovador basado en una necesidad que efectivamente en este momento en el mercado no exista. Entonces ustedes van a ser innovadores. Esta innovación, digamos, puede corresponder a un producto que ya está o a uno que ustedes dentro de su creatividad van a hacer, van a lograr, van a construir. Puede ser también un proceso, un servicio. Van a mejorar el servicio de entregas rápidas, por colocar un ejemplo. Entonces, ¿qué le agregarían ustedes al servicio de entregas rápidas? ¿Qué le quitarían? ¿Qué cambiarían? ¿Por qué si ya hay 4 o 5 empresas, Servientrega, Rapid, qué sé yo, porque lo tienen que investigar ustedes, qué empresas están prestando ese servicio actualmente en Bogotá? Recuerden que el foco de todo va a ser Bogotá. Después tengamos la posibilidad de extenderlo, es diferente. Pero en este momento, Bogotá. Y si quieren, pueden disminuir, digamos, el tamaño para la creación de empresa a una localidad. Solamente lo van a utilizar, lo van a aplicar, lo van a comercializar en la localidad de Chapinero, en la localidad de Usme, en la localidad de Kennedy, para no extendernos a todo Bogotá. Entonces ustedes allá, dentro de sus investigaciones, van a averiguar cuáles son las necesidades más apremiantes de la localidad, qué productos, por ejemplo, no llegan allí, y que ustedes, con base en la idea que promueven, pueden darle solución a esa necesidad. Ideas. Entonces ustedes 4 o 3 van a hacer un análisis, se van a reunir y cada uno va a aportar una idea y ustedes finalmente mañana me cuentan cuáles fueron las ideas de sus compañeros y cuál fue la idea que ustedes seleccionaron. ¿Listo, muchachos? Sí, Preguntas, por señor. favor. Señor. Sí, señor. Preguntas. Eh, Preséntenlo, digamos, para efectos de lo que estamos viviendo en este momento, a través de unas diapositivas, ¿no? Entonces, que digamos que Brian presentó la idea de un carro con alas. Entonces nos cuenta, oiga, mire, yo pienso que tal, que Axel nos presenta, cada uno tiene una idea, cada uno tiene que tener una idea, o pero al sea, final cada uno presenta una idea, pero el grupo, o sea, el grupo que le correspondió a Paula, por ejemplo, cada uno de sus compañeros presenta una idea, pero mañana, pues no solamente van a mostrar las ideas de sus compañeros, sino la que finalmente eligieron. Ah, nos decidimos por la de Paula. Entonces, esa es la que va a quedar para todo el trabajo. Recuerden que a partir de esta idea, de ahí en adelante, ya va a iniciarse lo primero, que es el estudio de mercado, cuando lo vayamos a hacer. Mientras se inicia el estudio de mercado, ustedes definen cuál es el producto que van a comenzar a construir, a modificar, a transformar
o lo que ustedes consideren importante para llevarlo al mercado. Sí, Paula, ¿es claro? O sea que, digamos, mi grupo, cada uno presenta su idea y No, mañana se mañana decide. uno de ustedes, presenta las ideas de todos. Y Mm, finalmente eligen, por eso les decía que vamos a hacer en esta primera parte la idea, para que no nos extendamos tanto, eh, una sola persona por cada grupo. O sea, mañana van a participar 5 personas, ¿cierto? Y esa persona que haya sido designada por ustedes va a hacer la presentación de las 3 ideas de sus compañeros, de las 4 con la de ustedes incluida, y aparte cuál seleccionaron. ¿Cuál seleccionaron? ¿Por qué razón la seleccionaron? ¿Qué necesidad realmente se evidenció para que se tomara esa decisión? ¿Listo? Y Profesor, una pregunta. sí, sí, cuéntame. Andrés. Bueno, pues, ¿qué datos toca presentar, o sea, en exposición? Por ejemplo, si la demanda, los costos, No, 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 no. sí, ¿qué No, no. datos, No, Andrés, no. no? Es la idea. No, 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 no. Es la idea, la idea, la idea. Eso va muchísimo más adelante. No, la idea. La idea, repito, es una lluvia de ideas. Cada uno va a decir, oiga, a mí me parece, ustedes se tienen que reunir. Lo que sí tienen que hacer primero es si lo van a hacer a nivel local o a nivel Bogotá, ¿cierto? Porque si lo hacen a nivel local, cada uno de ustedes dice, mire, yo definimos nosotros todos los 4 trabajar en la localidad de Kennedy. Estoy diciendo cosas. Entonces, los 4 o los 3 investigan cuáles son las necesidades más apremiantes de Kennedy. ¿Qué es lo que necesita Kennedy? Un buen servicio de transporte, eh, mejores supermercados, mejores fábricas de zapatos, no sé, estoy improvisando en este momento, ¿cierto? Como cada uno ya sabe cuál es la necesidad que tienen allá, entonces se la presenta al grupo. Le dice, mira, yo escogí esta porque Kennedy no tiene esta situación. El siguiente compañero le dice, yo presenté esta, el tercero y el cuarto. Luego todos deciden cuál es la idea o cuál es el producto que ustedes querrían que finalmente fuera el que van a tomar ya definitivo. Recuerden que no podemos estar cambiando de aquí en adelante, que no, que es que no sé, que ya pensamos que es mejor. No, ya va a ser definitivo. Por eso la importancia de la presentación de la idea, para que comencemos a trabajar. ¿Listo? Profe, tengo una pequeña pregunta. Sí, señor, diga. ¿Este producto se tiene que crear en físico o solo plasmarlo y ya? No, no, no. Mañana es la idea. Mañana es la idea. Y lo que finalmente nos va a servir es para seleccionar un producto que luego, a través de la construcción que vamos a hacer durante los próximos 15 días, ustedes le van a hacer un estudio de mercado a ver si esa idea que ustedes finalmente seleccionaron sí tiene salida. O sea, realmente sí es comercial, realmente la gente sí está dispuesta a comprarlo. Ahí es cuando ustedes van a tener como uno de sus primeros trabajos que hacer una encuesta. La vamos a aprender a hacer también, obviamente. Usted no les va a decir vaya a una encuesta, no, sino vamos a mirar cómo se elabora una encuesta con mínimo 10 preguntas. Y ahí sí en ese momento van a tener que preguntar cuánto estaría dispuesto a pagar una persona por lo que ustedes están produciendo. Y vamos a tener que hacer una investigación de mercado para ver si existen productos similares que, digamos, nos den como un marco de referencia para el precio que se va a cobrar. Pero bueno, eso es más adelante. Por ahora es simplemente la idea. Nada de costos, nada, no, es la idea. Pero tal como ustedes lo hicieron en su primera presentación, tratar de lograr que en un momento determinado, como una primera prueba, ustedes tienen un producto que es viable. O sea, tampoco es una cosa como tan loca, ¿no? Sino un producto que ustedes puedan llevar el día de la presentación en la exposición, o sea, el 30 de noviembre,
ustedes ya tienen que tener absolutamente todo en su empresa y su producto. Entonces, por eso vamos a irlo construyendo y con lo primero que vamos a arrancar es con la idea. ¿Tiene que ser ¿Sí un es claro? producto o puede ser un ¿Cómo, servicio? perdón? Dígame. ¿Tiene que ser un producto o puede ser un servicio? Sí, ya, a ver, ya les conté, Esteban. Puede ser un producto o puede ser un servicio. Un servicio les estaba contando. Por ejemplo, en este momento el boom por la pandemia es el de las entregas, ¿cierto? Entrega de mercados, de almuerzos, de productos. Entonces, casi todos hemos recibido en esta crisis algún producto por parte de las personas que envían las empresas. De pronto nos llegan con alguna eh, anomalía, con algún inconveniente. Entonces, puede ser, por ejemplo, que ustedes coloquen un control de calidad para el producto antes de que salga hacia donde va el cliente. Ustedes establecen una especie de proceso para que ese producto sea revisado y pueda llegar al consumidor y no deba ser regresado, no se devuelva, porque sucede con mucha frecuencia, que envían digamos que ese es uno de los problemas de la virtualidad y de las entregas sin que uno físicamente observe el producto. Ayer hablábamos en lo relacionado con lo que sucedió en Bogotá y en Colombia, cuando la gente, pues necesariamente por la crisis, estábamos encerrados, todos nos tocaba comprarlo casi que virtualmente o salir una persona y adquirir el producto muy cerca de donde vivíamos. Cuando se dio la oportunidad de ir a verificar físicamente lo que íbamos a comprar, la gente se enloqueció. ¿Por qué? Porque no es lo mismo observar el producto, no es lo mismo mirarlo que verlo a través de un dibujo, de una fotografía. Podemos tener avances impresionantes en Mercado Libre, pero nunca pensaría yo que llegará el momento en que desaparezcan las grandes superficies. Ya, todavía pienso yo en términos de 20, 30 años, las grandes superficies y aún mayores superficies van a ser creadas en diferentes ciudades y en diferentes partes del mundo. Entonces, como de lo que se trata es de llevar nuestra creatividad, nuestra capacidad de creatividad a un logro en el que cada uno pueda presentar un producto y luego seleccionarlo, entonces, ¿quiénes pueden seleccionar ese producto? Ustedes mismos. ¿Quién más? De los 4 que hayan presentado o de los 3 que hayan presentado. Repito, basado en la idea. Y la idea sale de las necesidades que ustedes vayan a investigar. ¿Por qué ese producto? Porque es que en la localidad en la que yo voy a trabajar encontramos, todo obviamente a través de internet, y en la Cámara de Comercio y en diferentes páginas se encuentran las problemáticas de las localidades, ¿cierto? Entonces allí, repito, si no lo quieren para Bogotá, si no quieren reducirlo a una localidad, lo pueden hacer. Lo importante es que ese producto solucione un problema o una necesidad. ¿Sí está claro nuevamente? Sí, señor. Bueno, otras inquietudes, por ejemplo. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Que mañana, profe, pero es que yo no le entendí. Entonces, de una vez, por favor, que de pronto inconsistencia, diferencia, no, no está lo suficientemente conversada y explicada. ¿Listos?
Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, espero que mañana cada uno elija a un compañero y que ese compañero haga la presentación de las ideas de sus otros compañeros, presente la selección y cuente por qué razón lo seleccionaron, qué va a lograr ese producto en términos de solución, ¿cierto? O ese servicio, repito, porque es bien o servicio, cualquiera de los dos. Incluso puede ser un proceso. En el caso de lo que les estaba comentando de la distribución de productos, allí lo que se mejoraría sería el proceso, porque el servicio sigue siendo igual, un pedido y una entrega. Ahí no se modifica nada, ¿cierto? ¿Qué podríamos entrar a modificar? El proceso de entrega, que incluiría un control de calidad, ¿sí? O una verificación, no sé, de algo que, por eso les digo, casi todos hemos pasado por ese momento en el que lo que nos trajeron no nos gusta, o no estamos de acuerdo, o la calidad, porque una cosa es la que dice la revista o el mensaje virtual y otra cosa es la realidad cuando lo recibimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podrían, por ejemplo, lograr que esas situaciones fuesen en algún momento solucionadas? Es lo que ustedes deben intentar eh, crear o construir. Bueno, entonces, hablamos ayer de los mecanismos en los cuales vamos a tratar de implementar en las empresas la cultura empresarial. ¿Quién me quiere decir, por ejemplo, cuál es la importancia de la cultura empresarial? ¿O lo selecciono yo? A ver, vamos a seleccionar un angelito. Acá porque están muy calladitos y entonces vamos a comenzar nuestra... A ver, Hernán Carreño. ¿Quién es Hernán Carreño? Aquí estoy, Hernán, profe. Aquí estoy. cuénteme, Hernán Carreño. ¿Usted qué piensa de la cultura empresarial? A pesar de que ayer hablamos un poquito sobre eso, vamos a refrescar antes de entrar a las empresas y el crecimiento económico. Pero ¿por qué es importante la cultura empresarial para dentro de una organización? Pues dentro de una organización la cultura empresarial pues pienso que es muy importante debido a que pues mejor trato, mejor tener las ideas claras, podemos basarnos para proyectar la empresa y buscar un crecimiento a nivel nacional y internacional. ¿Qué conforma la cultura empresarial para usted? La verdad no sabría cómo responderle a la pregunta, pero ¿Usted vino a clase ayer o no? sí, sí, señor, sino que es que he tenido mucho problema con el internet y está intermitente, entonces entro y ¿Usted salgo. revisa la plataforma de los videos y las presentaciones? No. Profe, como le digo, tengo problemas con el internet, entonces he estado muy intermitente. Bueno, entonces hablemos con Karen Daza. Karen, Sí, señor. cuéntenos, Karen, a ver si está, si sí asistió ayer, qué le parece importante, eh, qué compone la cultura de una empresa. Karen, ¿se fue? Karen, Perdón. Ya, ¿me escuchas? sí, ya lo estoy escuchando. Eh, o sea, yo pienso que, bueno, sobre lo de la cultura de la empresa, es más que todo como las formas de actuar, pues de dar ideas, de
o sea, de compartir ideas entre sí, entre los integrantes de una organización. Niños, me preocupa. Voy a hacer otra pregunta. A ver, a ver. Andrés Orozco, ¿está? Andrés, Sí, señor. cuénteme, Andrés. ¿Me escuchan? Sí, entrecortado. Andrés, Andrés. No, esto está delicado. Paula Reyes, Sí, señor. cuéntame, Paula. A ver si usted Eh, salva la patria. de tipos de lo que conforma una cultura empresarial, Ujú. pues yo opino que es diferentes tipos que hay pues en una empresa, que es el lenguaje de cómo los integrantes de la empresa se relacionan, los valores con los que se, pues, se tratan o los valores de cada persona. Em, eh, o sea, comunicaciones que debe haber dentro de la empresa, ya sea pues los de alto mando, por decirlo así, y pues los empleados. Mm, también pues la simbología que pues hay dentro de la empresa y, y así pues hay diferentes tipos de cosas que conforman una cultura de una empresa. Cuando tú me dices que la cultura incluye los valores de cada persona, ¿por qué los valores de cada persona si estamos hablando de cultura empresarial? O pues o sea, pues sí, pues porque pues, o sea, o los valores de la empresa. Ah, eso sí es diferente. Sí, porque no los valores de la persona, sino los valores que la empresa establezca, ¿cierto? Sí. Ay, mi niña. Bueno, Zaira Pérez. Zaira, Zaira Pérez. ¿Está o no está? Aquí estoy, profe. Cuénteme, Zaira. ¿Por qué Sí. es importante la cultura empresarial? Ay, profe, no. No, estos niños sí. Graves, de Perdón. cuento. Muy pensativo con todos ustedes. Profe, Muy pero es que yo pensativo. digo que la clase debería ser más dinámica, no sé. Pero si yo pero más dinámica, si le estoy haciendo dinámica en este momento, No, yo hablo de la clase anterior. Sí, debería, no sé, no, ser mejor, no, creo yo. dime cómo. O sea, me explico, yo creo que debería, porque yo me he dado cuenta que usted dicta las clases en, en Excel, creo, no me acuerdo muy No, bien. yo hago una diapositiva. Eso sí, entonces Sí. pues usted las lee y pues No, yo no las leo, yo las explico. La diapositiva es simplemente una idea. sí, Pero lo usted que las está en la explica, diapositiva, yo la pero explico pues totalmente. bueno, sí, pero yo digo que debería ser mejor, no sé, profe, ¿Cómo? Pero porque dime cómo. digamos, no sé, profe, mejor donde nos animemos a opinar, Pero si que estamos haciendo eso, al final, ¿qué es lo que hacemos? no, Zaira, profe, perdóname.
La mayoría no prestamos atención, creo. A ver, ¿todos están de acuerdo en eso, por favor? Cuéntenme. ¿Que deberíamos cambiar la dinámica? Sí, no, no, pero todos. Yo le pregunto a Pues, los demás. profe, Sí, o sí, sea, yo sí estoy de yo creo acuerdo. que, a ver, yo como que me un poquito más. Lo que más que todo se refiere es que, digamos, estamos en una, digámoslo, o sea, por ejemplo, tú estás en una diapositiva, listo, la explicaste, y como que de una empecé, como que empecemos a interactuar en el momento, ¿sí? Porque si toda la clase tú nos explicas una guía, o sea, literal toda la clase, va a llegar un momento, a un punto en que como cuando estás en una conferencia, o sea, como que quieres hacer una pausa activa, como que, sí, tal vez a eso se refiere la compañera. A eso me refiero. Exacto. Por eso, dentro de lo que estoy presentando, yo normalmente pregunto, ¿está claro? ¿Quién opina? Porque es decir, es muy complicado pues virtualmente, ¿cierto? Pero lo que yo quiero es exactamente lo que ustedes me están diciendo, que se llama dinámica. Pero, ¿cómo le doy dinamismo si les pregunto y ni siquiera me están poniendo atención? ¿Cómo más podríamos hacerla diferente? Pero quiero que opinen todos, por favor. Paula, Pues yo opino que, es que por ejemplo ayer, cuando hablaron lo de la cultura empresarial, yo no, o sea, medio entendí, medio escuché, pues por lo mismo, pues lo que dicen mis compañeros, de que, digamos, pues usted no se explica todo, pero como por estos medios a veces uno como que se distrae porque pues de tanto hablar y hablar. Lo que yo pienso que mis compañeros dicen es que como que interactuemos todos sobre un tema, así sea que nosotros no sepamos del tema, pero pues también para aprender. ¿Sí me hago entender? claro, pero vuelvo y te repito, ayer lo hicimos. Pero al final, o Sí, sea, claro. cuando ya había terminado de explicarlo. Sí, o sea, tú quieres que en el intermedio de la clase les esté preguntando, voy a hacerlo, vamos a ver cómo están ustedes. Y voy a hacer una cosa, para darle más dinámica. Cuando yo haga la pregunta, de alguna manera voy a mirar si me están poniendo o no atención y que me responda con lo que estoy preguntando y con lo que acabo de explicar, para mirar qué tanto de verdad hay ese compromiso y esa responsabilidad, tanto mía como de ustedes, ¿cierto? Y entonces la voy a calificar. ¿Listo? Para que estemos muy pendientes de lo que se está hablando. También Exacto, les digo, profe. O sea, así tú mismo te das cuenta, primero, que estamos nosotros como tratando de entender más el tema y claro que segundo, sí. que claramente te estamos prestando atención. Porque Ujú. si hablas por media hora, una hora, y va a llegar un momento en que nosotros quedamos como que, ay, no, ya me cansé. O hay personas que les gusta hablar o compartir, pero, o sea, listo, tú decías como que, bueno, ¿qué quieren opinar? ¿Tienen alguna duda? Todo claro, pues claramente es como el miedo de uno decir alguna cosa, ¿no? Bueno, lo digo por mi parte, no sé si por los demás, pero sí, o sea, a mí me parece chévere, digamos, comparto esa idea y, y pues sí, lo que tú dices, o sea, te das cuenta de una vez que nosotros estamos prestándote atención, que estamos interesados en el tema. Muy bien, muy bien. Me parece importante lo que ustedes acaban de comentar, porque la verdad sí me causa, pues, digamos, cierta inquietud que yo pregunte y no hayan manejado un poco el tema que vimos en el día de ayer. Voy a hacer un recuento rápido, ¿cierto? En esencia, lo que planteamos ayer está basado en todos esos que ya ustedes lo dijeron, en los valores, pero en los valores de la empresa, no en los valores personales. Cuando ayer hablábamos de la ética, cuando incluso al final de clase dos o tres personas interactuaron de manera muy clara y muy concreta, ¿cierto? O sea, por eso me sentí tranquilo porque lo que plantearon era casi que una respuesta a toda esa serie de situaciones que se presentan al interior de las empresas. Cuando hablamos, por ejemplo, del clima organizacional que está unido, muy unido a la cultura empresarial.
La cultura empresarial no son más que valores, son más que normas, que creencias, hábitos, que a una organización, digamos, le impone para que sea identificada. Nosotros conocemos cualquier tipo de empresa, ¿cierto? Hablemos de la parte comercial, del éxito. Ayer lo comenté, del éxito, Jumbo, de Alcosto, y todas, a pesar de tener la misma, digamos, situación en términos de venta, todos elegimos una por diferentes razones. Al costo, por ejemplo, muchas personas le elegimos porque finalmente determinamos que presta un buen servicio, que tiene muy buenos precios. En el caso, por ejemplo, de el éxito, de pronto la calidad de la ropa es mejor que en cualquiera de los otros almacenes. En cuál otra, en Jumbo, y cada una tiene una identidad. Nosotros ya podemos distinguir la diferencia entre cada empresa. Pero ¿quiénes hacen esa diferencia de la empresa? La empresa como tal, pues ustedes saben que es un ente simplemente, pero quienes logran el desarrollo de esa identidad de la empresa son las personas, son los empleados, quienes en algún momento hacen parte de esos valores que le fueron inculcados por la administración. Y también hablamos que en algún momento son impuestos. O usted cumple con esos valores que la empresa necesita para que usted sea empleado, o usted tiene que retirarse, ¿cierto? O al contrario, es una cultura muy débil donde cada uno hace lo que quiere, no respeta los valores, entendiendo los valores que nacen de la situación personal, que es diferente. Entonces, personalmente cada uno tenemos unos valores: honestidad, responsabilidad, compromiso, ética, por nombrar solamente algunos. ¿Y qué es lo que hace la empresa? Adapta esos valores, pero para que todos los empleados lo puedan realizar, ¿cierto? Entonces, si uno dentro de una organización no tiene ética, pues obviamente está llevando a que la empresa en algún momento sufra alguna situación con uno de los empleados. Entonces yo no soy ético, entonces yo no hago los procesos que debo hacer, yo escondo información, yo me sustraigo elementos de la empresa, etcétera, etcétera. No soy responsable, entonces no cumplo con los procesos, no cumplo con, y es lo que la empresa exige. Cada uno de esos valores, por eso también les decía el día de ayer, que al final cuando estemos en la tercera parte de las etapas, ustedes van a crear la cultura de su empresa. Van a lograr que su empresa tenga una determinada imagen corporativa, porque tiene una honestidad, una responsabilidad. O sea, el cuento es el mismo en términos de cultura, pero es la aplicación de esos valores los que hacen diferente una empresa de otra empresa. Por eso es tan importante la cultura empresarial y aprender a identificarme y a ser parte de la empresa. Se habló también, por ejemplo, de que cómo en algún momento nosotros no nos creemos parte importante de la empresa, ¿cierto? Y de allí vienen las capacitaciones de ponerse la camiseta, del sentido de pertenencia, porque muchas veces la gente solamente va a trabajar y no le interesa ni siquiera para qué sirve su trabajo dentro de la organización. Simplemente son como máquinas. A usted le correspondió fabricar tornillos, y usted fabrica 1000 tornillos a la semana o 2000 al mes, y le preguntan a usted para qué hace esos tornillos. Ah, no, yo no sé, yo los fabrico y yo no sé en dónde los utilizan. Entonces falta de identidad o carece de identidad con la corporación, con la organización, con la empresa. Entonces eso hace parte de la cultura empresarial, que tengamos claridad en la importancia de la existencia de las empresas y que yo como parte integral de esa empresa le puedo aportar o puedo lograr que mejore esa organización. ¿Sí es claro hasta ahí?
señor. Profe, es como, digamos, un ejemplo fue que mi papá trabajó en Frito-Lay. Digamos, él nos inculcó que solo podíamos comer, digamos, paquetes de Frito-Lay y no de la competencia. O sea, mi papá se hacía como parte de la empresa de Frito-Lay. Es como algo de eso, ¿sí? Como entrar con Exactamente. la empresa y pues sí, pero O sea, ¿qué es lo que esencialmente hace diferente una empresa de otra? ¿Qué es lo que lo hace? La forma como los empleados al interior de la organización la hacen diferente a otra organización. Volvemos al mismo cuento. Yo puedo ser contador, auxiliar de contabilidad en al costo y pasarme a Falabella en el mismo cargo y en el mismo puesto, ¿cierto? Como auxiliar de contabilidad. Pero cuando yo me traslado a empresa, la cultura, los valores y lo que hay de una empresa a la otra cambia. Y mi forma de actuar dentro de la empresa también cambia. Sí, en una empresa puedo sentirme desmotivado, puedo sentirme que no soy parte importante de la organización, mientras en la otra me recibieron de una manera diferente, me convocan a reuniones, me hacen importante. Y cuando atiendo a personas que llegan a esa organización, como estoy totalmente identificado con ella, mi respuesta hacia los que llegan externos es diferente a la otra organización donde yo no tenía esa motivación, donde no sentía que tenía ese reconocimiento. Entonces es claro, en un momento determinado, que esa cultura hace que mi comportamiento se transmita a través de lo que esa empresa, como empresa, va a significar para personas externas, ¿cierto? Hay lugares en donde uno ni siquiera quisiera entrar por el mal servicio, por la mala atención, porque nunca están los productos, porque salen muy defectuosos, o sea, por muchas razones. Y los que trabajan al interior de la organización no se preocupan en que los ejecutivos tengan conocimiento de esa serie de falencias que suceden al interior de cada organización. ¿Listos? Entonces, eso es lo que hace la cultura, crear identidad de la empresa y que yo como parte integral de la empresa soy importante y mis valores son similares, si no iguales, a los valores de la organización. Entonces, cuando la empresa me exige, cuando la empresa, digamos, pone como condición que yo respete todo aquello que sale como norma de la empresa, no puedo en ese momento como empleado cuestionar las directrices que fija la organización. Yo puedo estar en desacuerdo, yo puedo en algún momento decir, no, pero yo ¿por qué voy a hacer eso? Ah, bueno, entonces plantéelo desde el nivel al que corresponde. Hable con su jefe, su coordinador, su supervisor, su director y coméntele por qué no está de acuerdo. Pero no actúe confrontando, enfrentando o disociando al interior de la organización. Eso es lo que pretende la cultura empresarial. Todo ello genera ¿qué? Todo ello genera un mejor clima laboral. ¿Sí? Entonces, eso hace que las personas que trabajan al interior de una organización se sientan lo suficientemente cómodas, tranquilas, que no, digamos, tengan resistencia frente a las diferentes posiciones que asume la empresa. Por eso es que existe, se fortalece y se logra que la cultura empresarial finalmente sea la respuesta al trabajo en equipo. También hay capacitaciones. No sé, pues ayer les hacía la pregunta porque, pues esencialmente cuando uno crea empresa, de alguna manera tiene que tener idea, al menos de cómo funcionan las empresas, ¿cierto? Así sea muy tangencialmente.
Entonces yo les preguntaba que si ustedes trabajaban y me dijeron que el 90% de ustedes no trabajan. Entonces hay que buscar el espacio para comenzar a entender qué significa una empresa, una organización como parte en la cual yo soy no uno más, sino una parte importante dentro de la organización. Eso es lo que se quiere con la cultura empresarial. Sí es claro qué inquietud tienen al respecto. Profe, ¿en qué se diferencia la cultura organizacional del clima laboral? El clima laboral es la relación que existe entre cada uno de las personas al interior de la organización. Cuando todos, digamos, establecemos, interactuamos y todos los días, cuando trabajamos en una organización, tenemos que estar juntos y tenemos que, entre comillas, aceptarnos y ser tolerantes. Eso hace el clima empresarial. Eso hace que todos nos sintamos cómodos, que nos dé alegría incluso ir a trabajar, porque nos vamos a encontrar con buenos amigos, nos vamos a encontrar con personas con las cuales podamos compartir incluso asuntos personales, ¿cierto? El clima laboral finalmente es el logro de que todos estemos en un buen ambiente. Es la cultura empresarial. La cultura empresarial son los valores, las normas que impone la organización. Entonces, uno de ellos, la honestidad. Todos debemos ser honestos, claro. Casi que se partiría de que todos somos éticos y que ninguno de nosotros al interior de una organización va a hacer cosas indebidas, a sustraerse elementos de la organización, a vender información, a no trabajar, a buscar siempre a través de excusas no responder por nuestro trabajo. Todo eso son parte de los valores que impone la cultura empresarial, ¿cierto? Dentro de esa cultura está, por ejemplo, la colaboración, la lealtad especialmente, ¿sí? Y la lealtad hace parte del clima laboral. Si yo soy una persona que no quiere la empresa, no la quiere, no la acepta por diferentes circunstancias, porque considera que no le pagan lo que merece, porque considera que puede estar en un mejor puesto, porque considera que usted es mejor que los otros, pero no se lo reconocen, usted va a ser un factor de conflicto, va a ser un factor en el que influya que haya un mal ambiente y un mal clima laboral. O sea, no estoy respondiendo a uno de los valores de la cultura empresarial. ¿Sí es claro o no? Sí, profe. Repito, el ambiente son lo que nosotros hacemos todo, lo que estamos en ese momento. Si alguno de nosotros se pone necio, incluido yo, ¿cierto? Eso comienza a crear un mal ambiente dentro, sin estarnos mirando, sin estar compartiendo, no tanto mirando, sino estar compartiendo físicamente. Puede generar de pronto rechazo a alguien que permanentemente esté criticando, diciendo cosas, no aceptando, contradiciendo a los compañeros, y eso crea un mal ambiente, ¿cierto? Pero, y hablando desde la universidad, si la universidad nos vende la idea de que debemos ser tolerantes, de que debemos ser personas, y ese es un valor, ¿no? La tolerancia es un valor que infortunadamente en Colombia no es practicado. Nosotros somos muy intolerantes. Somos personas que a veces no aceptamos la crítica. Y cuando uno no acepta la crítica, pues va a enfrentar retos o va a confrontar más bien a las personas, porque
por la forma de ser de cada individuo, no va a estar de acuerdo muchas veces con lo que se plantea. Pero desde la universidad nos dicen, no señor, tenemos que tener valores, y uno de los valores es la tolerancia, ¿cierto? Entonces, cuando los demás tienen ideas diferentes, yo tengo que primero entenderlas, comprenderlas y lo más importante de todo, aceptarla. Que si el señor es judío, católico o protestante, que si es blanco, negro o amarillo, que si, o sea, todos somos individuos diferentes y todos tenemos una diferencia frente al otro. Pero yo eso no lo puedo llevar a personalizar y a tratar de imponer mis ideas o de disminuir lo que la otra persona quiere tratar de explicar o quiere vivir de una manera diferente. Entonces, que él cree en Dios o que cree en la Virgen María o que no cree en nadie, pues es problema de él. Mientras me respeten mis convicciones, mis creencias, mis valores, yo debo respetar los de los demás. Que tiene el pelo largo, que tiene el pelo corto, que se lo corta la mitad sí, la otra mitad no. Problema de cada quien. Y yo simplemente debo aceptarlo y respetarlo. Y no puedo estar en todo momento creando una disociación, diciendo usted no, usted se habla con ese tipo, usted se habla con esa compañera, usted. Ahí viene la, digamos, la falta de respeto y el no cumplimiento de uno de los términos que imponen las empresas, como es la asociación, ¿cierto? Y nosotros podemos reunirnos de cualquier forma, siempre y cuando sea con respeto por todas las personas que en un momento determinado hacen parte del grupo que en ese momento conformamos. ¿Listos? ¿Quién opina algo? A ver. Y profe, yo, o sea, más que todo es como no discriminar a las demás personas, sino pues ser tolerantes y respetar a las personas, más que todo es eso, como la no discriminación. Ahora sí voy a hacer la pregunta que hice al comienzo, porque quería saber si definitivamente la clase de ayer había sido, digamos, no solamente escuchada, sino asimilada. ¿Qué entienden por la cultura empresarial? ¿O todavía no es claro? Te respondo, profesor. Sí, Hernán. Listo. Por cultura empresarial, pues ya podemos entender que es el conjunto de normas, valores, pues suposiciones, creencias que comparten los miembros de la empresa pues, para cumplir las funciones esencial de la empresa, tener claridad en la importancia de la empresa para así poder cumplir con finalidad pues el objetivo de la empresa, sea sacar un producto o un servicio. También dejamos claro que la diferencia de una empresa a otra empresa pues es la cultura, los valores empresariales. La cultura empresarial pues es fundamental para el trabajo en equipo. Sí, perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Y voy a replicar la pregunta que hizo uno de ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre cultura empresarial y bienestar laboral? A ver, por ejemplo, Axel. Axel. Sí, aló. Axel. La diferencia entre cultura y bienestar. Está molestando un poco el audio. Aló. ¿Mejoras? Aló. Sí, sí, ya. Ahora sí lo escucho. Axel. ¿Y ahora sí? Sí, ya. Aló. Sí, ya lo estoy escuchando.
Aló. Lo estamos escuchando, Axel. A ver, pasemos eh, a ver, Alejandra Suesca. Alejandra, Aló. sí, cuéntame sobre la pregunta que le acabo de hacer a Axel y que se quedó. Cuéntame, Alejandra. ¿La diferencia entre qué, profe? ¿Entre cultura y ambiente o bienestar? Sí, bien, sí, ambiente laboral. Ah, ok. Pues digamos pues que cultura son básicamente las normas que uno debe pues cumplir en la empresa y ya pues lo del ambiente pues ya es como uno se lleva, uno como pues digamos así como la armonía que uno lleva en la empresa. La armonía. Explícame armonía. Pues armonía pues digamos como pues el cómo se lleva uno con la empresa, digamos ponerle un ambiente como, digamos, colaborador, de trabajo en equipo, o también está el, pues como usted nos decía, con un ambiente ya pues malo, sí, respetuoso y todo eso. A eso me refiero como armonía. Ya. Ana María. Ana María, Sí, profe, sí, profe. eh, cuando hablamos de la cultura empresarial, ¿cierto? Sí. La empresa, la organización, ¿cómo debería intentar que esos valores, o cómo podría, digamos, evaluar que efectivamente los empleados sí están, digamos, satisfechos con la cultura que se impone dentro de la organización? Yo creo que eso se reflejaría en también los resultados que va a tener la empresa, ¿no? Como más que todos los procedimientos que se están aplicando, eso se notaría. En los procedimientos. Eso no estaría ligado a lo que estamos hablando en este momento. O sea, yo cómo sé que la cultura de la organización realmente está siendo aceptada por los empleados, a través de qué, cómo se Profe, no te manifiesta eso. escucho. Profe, se te está yendo el audio. Profe, se está cortando el audio. Ya vamos a mirar. ¿Ya me están escuchando? Sí, profe, ya. Sí, Ah, profe. bueno. Entonces, ¿cómo en algún momento determinado la empresa dice, uy, estas personas definitivamente no solo responden a las, a la organización, a las normas que impone la empresa, sino que su ambiente definitivamente es el mejor para la organización? ¿Cómo lo podría evaluar? Dando. ¿Sí me escuchas, Ana Profe, María? tiene problemas en el audio. Bueno, voy a mirar a ver. Espérame un segundo entonces. Profe, Ahora sí creo que ya. Sí, sí, ¿ya respondieron la pregunta o es que estoy claro, por sí, internet? sí. Estoy a- ¿Me está escuchando? ¿Me están escuchando o no? Ahora sí, antes no. Sí, profe. Es que esta cosa, pero aquí me dice que acceso perfecto a internet, debe ser la red entonces. Bueno, le estaba preguntando primero a Ana María y luego me complementa. Ana María, cuéntame. Profe, es que no escuché nada porque se está entrecortando. Bueno, ay, mi chinita. ¿Te das cuenta que es el problema de estos benditos cacharros? Bueno, en fin.
La pregunta es, Ana María, ¿cómo se podría evaluar? Si tú fueras la gerente de la empresa, tú, Ana María, en este momento, nombrada gerente general de Inversiones Fino Limitada, ¿cómo podría eh, interpretar que las personas que trabajan dentro de la organización que tú tienes no solamente están cumpliendo, ¿no se escucha tampoco? Profe, lo que pasa es que se le va intermitente. Bueno, Se le va voy a cerrar el audio y vuelvo y lo abro. Un segundo, por favor. Entonces, Bueno, en un segundo vuelvo y establezco su... Listo, ahora sí. sí. Sí, señor. Esperemos. Ya lo apagué y lo volví a prender. A ver si era problema de... Bueno, entonces, volvamos entonces con Ana María. Sí, Ana María, que no me has podido contestar. no. Primero, Ana María, si tú fueras la gerente de la empresa, entonces en este momento, ¿cómo podrías lograr eh, que todos los empleados, ¿cierto? Desde tu punto de vista, realmente se sintieran no solamente satisfechos, sino contentos y cumplieran con la cultura empresarial. ¿Tú cómo me dirías eso? ¿Cómo harías para saber que efectivamente ellos sí están en un buen ambiente? ¿Qué harías? ¿Qué medio harías o cómo lo harías para saber si ellos están eh, contentos dentro de la organización? Pues yo creo que con los procesos que se aplicarían, pues dependen también de la efectividad, porque digamos, si no están teniendo como procesos que me estén dando resultados, pues quizás es porque algo está pasando, algún problema debe estar ocurriendo. Entonces sería como cambiar los procesos de una manera, pues viendo los resultados que vayan botando y hasta que alguno funcione, no sé. Listo, Ana María. ¿Quién más quiere participar? Yo, profe. Dime, Yo, profe. a ver, la niña primero. Perdóname primero la niña que dijo. Paula. Ah, ¿Paula? sí. Dime, Pues Paula. Y después Felipe. en cuanto a lo que tú dijiste, para saber si ellos están satisfechos o no, ¿sí? Sí, ¿qué harías? ¿Qué harías tú? Pues yo haría por medio de una encuesta, Perfecto. Sí, señora. eh, Ajá. pues, de cómo se sienten en el ambiente en el que están trabajando. Perfecto. Digamos que ese es el mecanismo usual, casi que normal, que utilizan las empresas para saber si la gente está o no contenta y está respondiendo, porque ahí dentro de la encuesta van ciertas preguntas de la cultura empresarial, que hacen parte, recuérdenlo, el bienestar hace parte de la cultura como tal. Digamos que la cultura es el todo y el bienestar es una de las partes. Y efectivamente uno mide si la gente, digamos, está tranquila, se siente cómoda a través de una encuesta. Es exactamente eso, Paula. Felipe, Bueno, profe, pues yo quería comentar algo sobre la diferencia entre la cultura empresarial y el bienestar empresarial. sí, Pues claro. principalmente es que con la cultura empresarial conseguimos lo que es la cohesión entre los miembros de la organización, pues la identificación de la empresa, la diferenciación de la empresa con la competencia. Ujú. Y en cuanto al bienestar empresarial, es más el cómo el empleado pasa el tiempo, su jornada laboral en la empresa. Cómo las instalaciones le ofrecen pues un buen espacio para que él ejerza de la manera correcta, sin estrés, perdón,
sin tener preocupaciones por de pronto que se va a caer o se va a ir el internet, no hay agua. Entonces, el bienestar empresarial son todas esas cosas que tiene la empresa para favor de sus empleados, para que tengan Correcto. una buena jornada laboral. Es correcto, eso es perfecto. O sea, digamos, le decía, una parte de la cultura empresarial es que se pueda vender la idea, la imagen de la organización de que es una buena empresa. ¿Y cómo sé si es una buena o mala empresa? No solamente por lo que vende, ¿no? Recuérdenlo. En este momento incluso ya hay encuestas en las que le dicen a usted cuando va a conseguir trabajo, le informan si es una buena o una mala empresa. Ya existen en el mercado, ya existen en las empresas que hacen encuestas donde se señala, oiga, usted va a trabajar en una buena o en una mala empresa. De una vez le van informando, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden ser empresas autoritarias, empresas que en algún momento su clima laboral no es el mejor, y eso repercute finalmente en la imagen de la organización, porque cuando sale en un medio que es una mala empleadora, pues ¿qué es lo que piensa la gente? No, esa empresa no es una empresa que debe tener muy buenos productos y una buena calidad, porque si sus empleados no están conformes, pues los procesos internamente deben ser terribles, ¿cierto? Entonces hay esa hilación, esa correlación entre la cultura y el bienestar. ¿Sí es claro para todos ya? Por favor. Bueno, entonces, para poder continuar con nuestro programa, vamos a cerrar por hoy la parte de la cultura sistémica. Vamos a comenzar con un tema, digamos, un poquito más, digamos, económico y empresarial, porque vamos a mirar cómo en un momento determinado las empresas eh, hacen parte del desarrollo económico de un país. Entonces, digamos que tratando de aplicar lo que hicimos en el día de hoy a través de lo que ustedes piensan, inicialmente voy a hacer una especie de análisis de qué entienden ustedes por el crecimiento económico y la empresa. Sé perfectamente que en algunos casos de pronto no hay la suficiente información para entender desde el punto de vista de definición qué es el crecimiento económico. ¿Alguien me quiere decir qué es el crecimiento económico? Pues yo no sé bien, pero voy a dar una opinión. Sí, no, es que eso es lo importante. Pues el crecimiento económico de una empresa, pues lo digo desde mi punto de vista porque pues mi familia y yo tenemos un local de ropa. Entonces, pues opino que un crecimiento económico es que, por ejemplo, tú creaste tu empresa y a medida que pues periódicamente tú miras si ese producto, si se vende o no, y si se vende es porque satisface las necesidades de las personas y va creciendo tu economía y asimismo tu empresa. Sí, perfecto. ¿Quién más me quiere decir qué entienden por crecimiento económico desde la empresa? Profe, Sí, podemos profe, es decir que el como, crecimiento económico es cuando la empresa, al producir o al elaborar un producto o servicio y sacarlo al mercado, se vende o se tiene tanta rentabilidad, tanta regalía, que esa plata es la que va entrando y va haciendo que la empresa crezca día a día. Sí. Entonces, O sea, el aumento de ventas, eso, ¿El aumento de qué, perdón? de venta. Ah, el de aumento en las ventas. ventas. O sea, Sí, perfecto. Entonces, cuando hablamos de creación y desarrollo empresarial, tenemos que enfocarnos inicialmente desde el punto de vista económico, económico como tal, ¿sí? En el sentido, ¿por qué es importante las empresas en el crecimiento económico y en el desarrollo de un país? Porque resulta
que un país, un Estado, crece en la medida en que la organización empresarial es fuerte. ¿Y por qué es importante para un país que las empresas crezcan, sean fuertes y estén en permanente crecimiento? Primero, porque es la que genera empleo, ¿cierto? Es la que permite que haya una cantidad creciente de empleo. Y segundo, porque al tener empleo va a generar mayor recurso para las personas. Entonces, todos vamos a tener la posibilidad de tener un crecimiento en nuestros ingresos, ¿cierto? Aquí diríamos que nos quedaríamos sencillamente con la parte de la empresa, pero resulta que desde la economía informal también, eh, aunque no es un empleo formal, finalmente lo que se vende es producto casi siempre de productos que han sido adquiridos en empresas. Es una especie de reventa. O cuando el comercio es informal, totalmente informal, en el cual la persona, digamos en un momento determinado, crea un producto simplemente para tener un modo de subsistencia, de todas maneras utilizó materia prima que una empresa va a generar. Entonces, por eso es tan importante para un país que las empresas sean fuertes, que las empresas sean sólidas, que las empresas permanentemente estén en crecimiento. Que como ya ustedes lo expresaron, digamos que eso se evidencia en las ventas que se producen. ¿Y qué es exactamente entonces el crecimiento económico? La suma de todos esos factores. Dice que el crecimiento económico se refleja por medio del aumento en la cantidad de empleo. Ya les he dicho, o sea, los únicos que en un momento determinado, aparte del propio Estado, porque recuerden que el Estado en este momento es el primer generador de empleo. El Estado, el solo Estado, en Colombia, más o menos de 14 millones de personas que estamos empleados, solamente el Estado tiene entre 7 y 8 millones de personas trabajando para el Estado. Y las otras las emplea la empresa privada. Entonces, en la medida en que la empresa privada, sin contar con el Estado, aumente el número de empleos, pues se va a generar un crecimiento económico. Porque igualmente va a aumentar la renta o el valor de los bienes y servicios producidos por una economía. Las empresas se constituyen en el factor fundamental para crear empleo y lograr un desarrollo económico. Sin empresas, de verdad créanmelo, prácticamente no habría país, porque son ellas, para bien o para mal, porque volvemos a la discusión de siempre, en algunos momentos los empresarios, por, digamos, crecer económicamente, sacrifican a sus empleados y no le pagan un salario justo. Eso es asunto de otro debate, pero es una realidad. ¿Por qué crecen los países? Lo primero que hay que constatar, y lo primero es a través, por ejemplo, de la revolución industrial que yo les contaba, ¿cierto? Madison dice que el crecimiento económico en los últimos 200 años ha sido espectacular. La población mundial se multiplicó por 5, la renta por persona lo hizo por 8 y el PIB mundial por 40 y el comercio mundial por el 540%. El comercio mundial lo hacen las empresas. De ayer lo hablamos. Peter Drucker nos comentó que el invento más grande a partir de finales del siglo XVIII y XIX fue la empresa. La empresa logró que prácticamente el mundo cambiara. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros producimos, todo lo que nosotros tenemos como ingreso, todo lo que nosotros necesitamos de las empresas a través de salud, a través de educación, a través de infinidad
de situaciones y momentos se hace a través de empresas. Entonces, ese crecimiento económico está atado a el fortalecimiento de la parte organizacional, es decir, de la empresa como tal. El crecimiento económico contribuye al desarrollo sostenible cuando beneficia a todas las personas, reduce activamente las desigualdades y evita daños al medio ambiente. Para que el crecimiento sea inclusivo, las mujeres y los hombres deben poder acceder al empleo decente en condiciones de igualdad, dado que las mujeres siguen teniendo menos probabilidades de formar parte de la población activa y más probabilidades de ocupar los peores puestos de trabajo, peligrosos, inseguros y mal pagados. Estamos aún muy lejos del crecimiento inclusivo. Por eso estamos asociando en este momento la empresa con el crecimiento económico, porque es que resulta que ya es claro que el crecimiento genera o está determinado más bien por el número de empleos que un país genera. Ahora si unimos desde lo público o desde lo privado. Si un país aumenta el número de empleos, está señalando o que las empresas privadas o que las propias empresas del Estado están generando nuevas oportunidades para que la gente trabaje, ¿cierto? Y si eso es así, pues parte de lo que se mide el crecimiento económico está medido por un indicador que no sé si ustedes lo hayan escuchado, que es el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Eso es lo que mide el crecimiento de un Profe, país. Sí, dime, profe, qué dime. pena. ¿Será que yo te puedo pedir permiso para retirarme de la clase? Es que Sí, tengo una claro. cita ontológica. Bueno, niña, muy bien. Dale, gracias, profe. Buen día. Bueno, mi niña. Entonces, ¿qué es lo que hace el crecimiento económico? Pues un país para saber si sí está creciendo o no está creciendo, uno dice, bueno, pero ¿cómo? Lógico, todo esto, ustedes lo saben perfectamente, se maneja a través de estadísticas, ¿sí? Y la estadística es la única que, digamos, en un momento determinado nos puede indicar si lo que está sucediendo dentro de un país es bueno o es malo. Cuando hablamos de desempleo, entonces en este momento estamos hablando de uno de los empleos más altos de los últimos, casi diría yo, 100 años, porque estamos bordeando ya creo que el 40 o el 50%, si no más, cuando normalmente el empleo hasta antes de la pandemia estaba por debajo de 2 dígitos. O sea, estamos en el 7, el 8, el 9, el 9.5, pero a raíz de la pandemia se enloqueció y ya se han perdido, creo más o menos, unos 3 o 4 millones de empleos. Luego el crecimiento económico va a ser terrible para este año, pues no solamente en Colombia, sino en el mundo, ¿cierto? Entonces, como el Producto Interno Bruto es el que mide ese crecimiento económico, ¿qué conforma el Producto Interno Bruto? Todo lo que las empresas, ¿cierto? Lo que el comercio y lo que el Estado vendió durante un año, vendió. Entonces eso se suma. Cuántas papas vendió, cuántas naranjas, cuántos automóviles, cuántas neveras, cuántas muñecas, cuántas casas, cuánto, todo lo que venda se suma como en una lista, sin clasificar, sumado. Entonces se vendió, incluyéndolo todo, digamos 270 billones de pesos. Ese es el Producto Interno Bruto. 270 billones de pesos se vendieron en Colombia el año pasado. ¿Y ese dato para qué nos sirve? Primero, como está relacionando toda una cantidad de productos, allí se comienzan a desagregar cuántas empresas hay en Colombia, cuántas en el sector financiero, cuántas en el sector agrícola, cuántas en el sector comercial, cuántas en el sector, y lo distribuyen por sectores. Y luego desagregan cada sector. El sector comercial, cuántas empresas tiene, cuántas personas contrató, qué salario promedio está pagando. Y comienzan a salir todas las estadísticas que finalmente nos van a indicar si Colombia tiene o no
primero, una buena economía y segundo, si tiene o no un buen o mal estado de bienestar. Y ya les conté ayer, si miramos económicamente a Colombia, posiblemente es una de las mejores economías del mundo. Y créanme que lo estoy diciendo con la responsabilidad como docente, pero terrible en términos de aspecto social. La pobreza, la miseria, la falta de oportunidades hacen de Colombia uno de los países más inequitativos del mundo. Y les decía ayer, uno no entiende esa contradicción, cómo económicamente somos tan fuertes y cómo socialmente prácticamente somos uno de los peores países en el mundo. Pero Y la razón es esta. Dime. eso también se debe, digamos, al procesamiento de la materia, porque, listo, yo puedo tener mucha materia, pero si yo no la proceso, el valor de la materia prima como tal no se va a valorar en el hecho de que no va a tener ganancias a futuro. ¿Por qué? Porque, bueno, listo, Colombia puede ser rica por ejemplo, en petróleo, pero si yo vendo el petróleo crudo como tal, a mí eso no me va a generar mucha más ganancia de la que ya tengo, mientras que otros países compran el petróleo de acá, crudo, tienen las plantas de procesamiento y lo venden a mayor valor que lo que valió el producto. Entonces ahí es el déficit de Colombia. Ese es el déficit de Colombia. No, esa es una parte, es una parte. Digamos que la verdad, Colombia no tiene las refinerías, y en eso está acertando, la cantidad de refinerías para procesar el petróleo. No las tiene. Digamos, para poner una comparación de las grandes refinerías que hay en el mundo, están las de Venezuela, ¿cierto? Tenía aproximadamente 10 o 12 refinerías. Nosotros tenemos 2 o creo que 3 con las que se está construyendo para procesar el petróleo. Porque el petróleo como crudo, usted lo sabe perfectamente que eso no sirve absolutamente para nada. El petróleo hay que refinarlo y hay que convertirlo en gasolina, en diésel, ya una vez, digamos, se procesa, está la vaselina, están una serie de químicos derivados del petróleo, ¿cierto? Los plásticos, o sea, muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Colombia, digamos, desde la parte económica, comienza a vender el petróleo, vende el petróleo crudo que es procesado en otros países del mundo y se nos regresa acá convertido en otros productos, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una sola parte. El petróleo en este momento, gracias a la dinámica de la economía, ya no es el único que genera ingresos en Colombia. Duró más de 20, 30 años donde dependíamos exclusivamente del petróleo. Tan es así que los últimos 3 o 4 años el precio del petróleo cayó impresionantemente, porque ya muchos países producen petróleo. Y entonces el precio, especialmente los países asiáticos, los países del Medio Oriente, ¿cierto? Son los que venden inmensas, pero inmensas cantidades de petróleo, que inundan los mercados. Entonces nuestro petróleo, ¿qué pasa? Pues pierde valor, ya no lo compran, ¿cierto? Y si lo compran a precios muy por debajo. Aparte que el petróleo colombiano tiene una situación que no es, digamos, competitivo para términos de producción. Es que tiene demasiado, se me olvidó se me olvidó. Hay una parte del petróleo que es muy pesado, que lo hace pesado, ¿cierto? Y entonces hay que procesar, necesita un mayor procesamiento que el petróleo de Venezuela o que el petróleo de México, ¿cierto? Entonces, por ser tan pesado ese petróleo, por ejemplo, para los aviones, Colombia no produce gasolina para nuestros propios aviones, porque tiene que ir a una planta de tratamiento que lo procese y lo vuelva apto para ser utilizado en aviones. Entonces, repito, Colombia ya no depende del petróleo, ya durante 3 o 4 años el valor, los ingresos por petróleo han caído dramáticamente. Digo que afortunadamente, y aquí tengo que traer la globalización, productos especialmente como las flores,
como digamos el aceite creo que es el aceite de palma, ¿cierto? Y otros productos también en la parte mineral, el carbón, bueno, el oro ya no es mucho, los diamantes tampoco son importantes, todos estos minerales, ¿cierto? Hacen que la economía de Colombia, eh, digamos en términos de ingresos, sea fuerte. Pero ¿qué es lo que hace que de verdad la economía colombiana sea fuerte? Al interior, aunque no es lo deseable, las empresas son las que permiten que haya ese crecimiento económico, que haya ese desarrollo económico. No en la cantidad que nosotros pensaríamos que son importantes para lograr solucionar el problema del empleo, porque fue lo primero que les comenté. ¿Por qué estamos viendo esta asignatura de creación y desarrollo empresarial? ¿Por qué? Pues porque en Colombia no hay la suficiente cantidad de empresas que asuman o que más bien que permitan el ingreso de los profesionales, los técnicos y los jóvenes que a partir de los 18 años están en capacidad de trabajar. Entonces, ¿qué hacemos si el propio Estado, si las propias empresas privadas no tienen la cantidad suficiente de organizaciones que permitan contratar a todas las personas? Y más aún, cuando esas empresas, pequeñas y medianas empresas que vamos a ver el día de mañana, van a determinar en un momento dado que los salarios que van a recibir quienes entran a esas pequeñas y medianas empresas van a estar entre el mínimo y de pronto máximo 2 salarios mínimos. Estamos hablando entre 700, 800 mil pesos y 1.600.000 pesos que pagan las pequeñas y medianas empresas. Entonces viene y surge toda esa problemática de lograr que las personas comiencen a transformar su pensamiento en algo más creativo. Da lugar al emprendimiento. El emprendimiento se constituye en digamos, en uno de los pilares de las políticas públicas que vemos en Colombia, ¿cierto? Y lo vamos a ver más adelante. Hay organismos que esencialmente buscan que haya ese desarrollo. El SENA, por ejemplo. El SENA forma técnicos para el trabajo, ¿cierto? Y fortalece todo el emprendimiento, da todas las oportunidades a través de un fondo que se llama Fondo Emprender, donde existen 2 billones de pesos para prestarle a las personas que vayan a crear empresa, a los pequeños y medianos industriales. No creo si fue en esta clase donde alguien me comentó que otro docente hablaba sobre los préstamos de Avianca y las pequeñas y medianas empresas. ¿Sí fue acá o fue en otro curso? Porfa. Creo que en otro curso. Fue en Fue otro en otro curso, curso. Sí. profe. Bueno, y traían ese ejemplo, ¿no? Decían que porque fue un debate impresionante, el gobierno colombiano, entre comillas, para proteger el empleo de los 15.000 empleados de Avianca, entonces le iba a prestar a Avianca, que es una empresa panameña, que ya no es colombiana, le iba a prestar 347 millones de dólares. Entonces se enteraron y se soltó el escándalo y finalmente, y afortunadamente, pues digo que no hubiese perdido el dinero, pero pues digamos, lo que se planteaba en ese momento es cómo si tienen para prestarle a una empresa extranjera, ¿sí? Que aun cuando haya tenido origen en Colombia y tenga el 60 o 70% de empleados colombianos, no se vaya a prestar a la pequeña y mediana empresa, ¿sí? Y entonces ahí sale el cuestionamiento. Si yo estoy hablando en este momento que en el Fondo Emprender existen entre
más o menos 2 millones y 2 billones y 2 billones 400 mil millones de pesos para prestar, ¿cierto? ¿Por qué? Aquí esta es una de las inquietudes que queda flotando. ¿Por qué los pequeños y medianos empresarios no van a buscar esos recursos en donde están? Y entonces aquí nos encontramos algo que a nosotros nos va a tocar directamente porque lo estamos viendo en esta clase que está acá. Para que a usted le presten dinero en el Fondo Emprender, porque así sea el Estado el que lo preste, usted debe tener un proyecto de construcción de una empresa desde el emprendimiento. O sea, si ustedes al finalizar esta clase, y no lo estoy diciendo simplemente por darle importancia a esta materia, pero ustedes al final de esta clase, al final de este módulo, logran crear una empresa con un producto innovador, con un análisis de mercado, con un análisis técnico y con un análisis financiero realmente serio, realmente que cumpla con todos los requerimientos que se exigen para mirar la viabilidad del proyecto, ustedes podrían estar o ser potencialmente beneficiarios del Fondo Emprender. Entonces, volvemos al cuento. ¿Por qué los pequeños y medianos empresarios no van a Fondo Emprender a que les presten las empresas? Porque ellos solamente tienen la idea. Y muchas empresas simplemente se constituyen sin cumplir con los requisitos para que si alguien les presta dinero, tengan de pronto la capacidad para devolverlo. Porque también les conté, en Colombia se crean entre 4 y 5 mil empresas al año, pero se quiebran o desaparecen entre 2.000 y 3.000 empresas al año. Y ahora el cuestionamiento, ¿por qué no se le presta a los pequeños y medianos empresarios? Porque, repito, no tienen proyectos sólidos. Y entonces tampoco el Estado, por más que sea el Estado, puede entregar dinero sin tener las garantías para prestar ese dinero. Bueno, el crecimiento económico es lo que permite a los ciudadanos disfrutar de un mayor bienestar, ya lo hemos dicho. Entonces, para que todos los colombianos tengamos un mayor bienestar, es necesario, en un momento determinado, que las personas tengan acceso a los bienes y a los servicios que se generan al interior de un país. Entonces, ¿qué es lo que pretende el Estado? Que todos nosotros podamos acceder a esos bienes y recursos. La propia Constitución Nacional lo tiene dentro de uno de los artículos del capítulo primero, donde habla de la necesidad, no tanto la necesidad, de la posibilidad y de la oportunidad que tengan las personas para acceder a esos bienes y servicios. Ya desde la Constitución misma está eso, está planteado de esa manera. Entonces, vamos a hacer un alto hoy, ya, para mañana continuamos, iniciamos con la presentación de ustedes y continuamos con el crecimiento económico. Hasta acá, por favor, siguiendo la rutina que establecimos para nuestra clase a partir de ahora. ¿Qué piensan ustedes del crecimiento económico, del desarrollo empresarial, del emprendimiento y de todas aquellas temas que he tratado en el día de hoy? Yo pienso que falta más apoyo por parte del gobierno para empresas pequeñas, para que puedan surgir. Pues no se acaben como tú decías, profe. Eh, eh, no sé si tú me escuchaste. O sea, digamos que el apoyo económico existe, lo hay. El problema es que los pequeños y medianos empresarios no tienen proyectos sostenibles.
tú, en este momento, crea una empresa, tiene la Garantías. idea. ¿Quién le va a prestar en plata ¿cómo es tu nombre? Sharon, Sharon. En este momento, Sharon va a crear la empresa. En este momento tiene un producto magnífico que va a darle la posibilidad de distribuirlo a través de una organización y de una empresa, ¿cierto? Pero no tiene ningún proyecto, es la idea. Y va y la cuenta, mira, es que yo tengo la posibilidad de ir a hacer esto, y crea la empresa con sus propios medios. Entonces, estoy hablando de supuestos. Va a un local, lo alquila, contrata a 2 personas, tiene los productos, los trae, los compra o hace lo que quiere, ¿cierto? Y va a un banco a pedir plata o dinero prestado. ¿Qué es lo primero que le exige el banco? Que tenga garantía. una garantía, pero garantía, no garantía económica, en garantía en bienes, porque si no, pues para qué ir a prestarle, sino cómo le garantiza a usted con una empresa que ni siquiera tiene estudios para poder formarse, el darle un dinero suficiente para que usted pueda, en el término de los años, devolverlo. Escuchen lo que pasó en la pandemia. El gobierno da la orden prácticamente. El sistema financiero debe prestarle a los pequeños y medianos empresarios. ¿Cuál pequeño y mediano empresario logró realmente que un banco le prestara? Ninguno. Y si fueron algunos, fueron muy pocos. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces el banco, porque es una orden del gobierno, va a facilitar dinero para que finalmente en 1 o 2 años no se lo devuelvan. Y si es el propio Estado, ¿cierto?, quien presta ese dinero, pues él pide una garantía, pero una garantía más fácil de manejar, que es que le presente un proyecto como el que vamos a hacer nosotros, que garantice que hubo estudios de mercado, donde el producto es aceptado, estudios técnicos donde vamos a mostrar qué necesitamos, qué requerimos para fabricar ese producto y con cuántas personas debo contar y de dónde posiblemente van a salir los recursos con los cuales yo voy a trabajar. Entonces, eso es lo que hay que entrar a cuestionar. Si efectivamente el Estado, no apoya al pequeño o mediano empresario o simplemente tomamos lo que, digamos, el común de las personas cree que simplemente es ir y pedir prestado y apoyar al pequeño y mediano empresario es darle un dinero sin una garantía. ¿O debería el Estado finalmente decir, sí, yo le presto así lo pierda? Ese es un debate que está abierto y que en algún momento de verdad debe ser resuelto. Porque al igual, todos los... ¿Aló? Aló. ¿Se cayó? No, No, lo estamos aquí Bueno, No, escuchando. no sé. Bueno, qué pena. Entonces, como no estoy viendo la pantalla, se quedó en blanco. Entonces, digamos que eso da para que todos nosotros en algún momento cuestionamos qué tan evidente de verdad es, si sí o no es una realidad el apoyo al pequeño y mediano empresario. Entendamos que no es simplemente ir a pedir dinero sin ninguna garantía, porque es que eso es lo que se pretende. ¿Sí es clara esa parte? señor. Es como la falta de conocimiento que uno tiene al crear una pequeña empresa. Sí, señor. Pero, Eso es lo que profe, Pero yo usted... voy a digamos, eso preguntar algo también ahí. va como en el Estado, ¿no? Que no Profe, un momentico. brinda la educación. Si le doy otro ejemplo. En este momento, ábralo por Zoom cuando cerremos clase. Abra el Zoom y mire la Cámara de Comercio de Bogotá y a usted en este momento, en este instante, dentro de 10 minutos, si quiere tomar un curso gratis en la Cámara de Comercio para crear empresa con un plan de negocio, la Cámara de Comercio se lo entrega.
¿Lo sabía? Yo sé de un curso que es de marketing y todo eso, o sea, no le da apoyo para la creación de una empresa, pero ya en modo digital y todo esto. Pues digamos, o sea, en Bogotá sí podremos saber, pero digamos en pueblos pequeños es muy difícil que ellos sepan de los sitios de Sí. internet y todo. Ahí sí usted tiene absolutamente toda la razón. Digamos que en vista del desarrollo de las grandes ciudades, pues digamos que, y esa sí es una verdadera falla del Estado, se promueve la creación de empresas pero para las grandes ciudades. Pero en el campo, como usted mismo lo acaba de comentar, o sea, es muy difícil que exista una empresa que no sea de nivel agrícola en el sector, y voy a decir cualquier pueblo sin ser de pronto peyorativo, vamos a ponerlo en, qué sé yo, en Chihuandó. Pues allá es un pueblo pues un pueblo, que tiene sus negocios, tiendas y uno que otro mercado. Pero crear una empresa es muy complicado por la situación geográfica, por la cantidad de habitantes, o sea, en eso de verdad usted tiene razón. O sea, deberíamos también promocionar la creación de empresas en el campo. Pero, ¿quién se atrevería a crear una empresa en el campo? El campesino le gusta su campo. Al campesino no le gustan los negocios. El campesino lo que hace es eh, producir sus frutas, sus alimentos, su pan coger y vendérselo a una persona que vaya y lo reparte y le distribuya. ¿Sí? Que usted le dice, Digamos, sí, dígame. yo tengo un familiar que pues es del campo, Ujú. digamos, él hace negocios y todo eso, digamos que hace los negocios mal, o sea, si él tuviera el conocimiento de que puede él mismo producir y vender su mismo producto y no vendérselo a gente del exterior, pues tendría más ganancias, pero es como la falta de conocimiento que tiene. Y, Por ejemplo, ¿ustedes han conversado con él? sí, pero también es como la cultura que tienen allá, Ah, bueno, que es digamos son muy necios, exactamente. pero pues no son todos, ¿no? O sea, pues mi La familiar dice mayoría, que no. una de la problemática, una de las problemáticas que existen es la de, infortunadamente, la cultura, la idiosincrasia, ¿no? Llamémoslo un poco más amplio, la idiosincrasia del campesino. El campesino es reacio a aceptar propuestas, consejos, incluso para cambiar sus formas de arar y de cosechar. Ellos no admiten eso, ¿cierto? Por eso cuando el Estado intentó llegar al campo para enseñarles a arar de diferente manera o a cosechar inmediatamente, fueron rechazados, ¿sí? Entonces son muchas cosas que en un momento determinado impiden que la empresa llegue al sector rural. Muchas. Comenzando por la idiosincrasia, comenzando por el olvido del propio Estado y comenzando porque, digamos, el desarrollo empresarial se da es desde las ciudades, desde incluso desde los municipios. Pero ya en los pueblos es complicado que esa situación se presente. Bueno, muchachos, muy interesante el día de hoy. Entonces vamos a continuar en esa tónica eh, para que haya una mayor dinámica en la realización, en la presentación de los diferentes temas. Cuando ya entremos a la práctica, porque esta es la parte teórica, cuando ya entremos a hacer los estudios de mercado, esto ya no hay necesidad de volverlo a hacer, porque ya es presentaciones y presentaciones y presentaciones de lo que ustedes van resolviendo. Esta parte teórica de pronto sí fue un poquito harta, pero ya cambiamos la dinámica y les agradezco por su oportuno intervención para cambiar la rutina. ¿Listos? Vale. Bueno, Bueno, ok, hasta luego. hasta Hasta luego, luego. profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que me les vaya muy bien.